Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de ISA Services, tu amigo de los negocios. Vamos a conocer el tema de los dividendos. Recuerda que si eres socio, accionista o inversionista de una persona moral, estás obligado a obtener las utilidades que genera la empresa durante un ejercicio. Recuerda que es muy importante hacer el correcto cálculo con la finalidad de no tener problemas con la autoridad. Me presento, soy el licenciado Adrián Hernández Milanés, el cual te va a capacitar en este video. Comencemos. Dividendos. ¿Qué son los dividendos? Recuerda que si eres socio o inversionista de una empresa, tienes el derecho de obtener esta parte de dividendos, con la finalidad de que si tu empresa tuvo utilidad durante el ejercicio. Recuerda que es muy importante hacer el cálculo correcto para no tener problemas con la autoridad a un futuro. Te voy a enseñar cómo hacer esta parte o este cálculo de los dividendos con un ejemplo. Vamos allá. Vamos a conocer un poquito más de los dividendos. Los dividendos se va a basar en una cuenta, que es la CUFIN. La CUFIN es cuenta de utilidad neta, el cual nosotros está libre de impuestos. Recuerda que es muy importante hacer el cálculo del impuesto sobre la renta como persona moral. La CUFIN es que proviene de la CUFIN, podría decirse, es el dinero que nos sobra después del pago de impuestos. Recuerda que es muy importante hacer el cálculo correcto para no tener problemas. Y también tenemos utilidades que no provienen de la CUFIN. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que es dinero que todavía no paga impuestos. Recuerda que tú eres persona moral, estás expuesto a pagar el 30% del impuesto sobre la renta y el 10% de PTU. Entonces es muy importante conocer esta parte, ¿vale? Vamos a continuar. Posteriormente tenemos una tablita aquí que les mostramos que dice que es el impuesto sobre la renta. ICR corporativo, que es el 30% que la persona moral está obligada a pagar ante la autoridad, que es muy importante. Y posteriormente la autoridad te penaliza con el 10% como persona física por sacar el reparto de dividendos para que tú pagues o enteres ese impuesto. Es una retención para ti que te puedes acreditar en tu declaración mensual como persona física. Bien, aquí te dejo un ejemplo de los artículos donde los puedes encontrar, que es el artículo 10 del impuesto sobre la renta, el artículo 140 del impuesto sobre la renta, el artículo 142 del impuesto sobre la renta, el artículo 78 del impuesto sobre la renta, el artículo 8 de la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 94 del impuesto sobre la renta y el artículo 85 y 123 del impuesto sobre la renta. Entonces aquí te dejo los fundamentos para que tú lo lleves a cabo y lo consideres. Recuerda que es muy importante tener la materialidad y el fundamento legal para basarte en el cálculo de este pago de dividendos. Vamos a comenzar con el ejemplo. Recuerda que es muy importante. Vamos a poner un supuesto. Recuerda que la mayoría de las empresas o negocios al momento de repartir los dividendos lo hacen de una manera incorrecta, pero es muy importante identificarlo. Aquí te voy a poner un ejemplo. Yo soy socio o inversionista de una empresa. Entonces, un mes le digo, ¿sabes qué? Necesito que me transfieras 10,000 pesos, pero no se le conoce como dividendo, solamente hacen la transferencia de la persona moral a la cuenta física del socio accionista. Entonces, mes con mes yo le estoy pidiendo, podría decirse 15,000 pesos o 10,000. Es muy importante enfocarnos. Entonces, ¿qué pasa? No lo declaro como dividendos. Ahí vamos a tener una alerta roja ante la autoridad porque no estamos haciendo el correcto declaramiento de estos ingresos. Entonces, la autoridad te va a penalizar de acuerdo al artículo 96 del impuesto sobre la renta con un factor. ¿Sí? Dice, la autoridad te va a llegar a una auditoría y te va a decir, ¿sabes qué? Vemos que hiciste transferencias a los socios accionistas, el cual está teniendo un problema porque no lo hiciste de un procedimiento correcto. Entonces ella te va a decir, yo mismo te voy a calcular el impuesto que me tienes que pagar con base a las transferencias que te hiciste. Entonces vamos a poner el ejemplo, como pueden ver aquí, tenemos 140,000. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como socios accionistas recibimos de la empresa 140,000 pesos durante un ejercicio. Entonces la autoridad dice, te voy a penalizar con una actualización del 1.4286 de acuerdo al artículo 96. Entonces nuestra base para el pago de impuestos va a ser de 204,000 pesos. Entonces la tasa de impuestos, recuerden que la corporativa tenemos que pagar el 30%, de acuerdo al artículo 10 del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar por el 30%? 60,001 pesos. Entonces, ese es el ICR que tiene obligación el corporativo o la empresa por pagar. Posteriormente nos va a penalizar, recuerden que el 10% de acuerdo al artículo 140. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pagar el 10% por esa penalización de esos dividendos. Entonces multiplicamos nuestra base por 0.10 y nos va a dar 20,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que por esa penalización o por ese retiro de dividendos tendríamos que pagar 20,000 pesos. Y la total de la ICR retenido que nos van a retener, pues va a ser la suma del ICR corporativo más la suma de la penalización del 10%
nos va a dar un monto del 40% que son 80,001 pesos. Entonces es muy importante esa parte. Como podrán ver, aquí tenemos un desglose. El desglose de la declaración mensual o de los ingresos mensuales que obtiene el socio accionista. Como pusimos el ejemplo, como podrán ver, aquí tenemos los ingresos acumulables que se le van a considerar a la persona física. Dividiéndose la utilidad, 20,004, y ICR corporativo, 60,001 pesos. ¿Qué nos podemos acreditar? Nos podemos acreditar el ICR corporativo que nos están reteniendo, que son los 60,001 pesos. Entonces es muy importante hacer el cálculo correcto para no tener problemas. Aquí vamos a poner un supuesto que a nosotros nos llega una auditoría, como lo estamos poniendo el caso. ¿Qué va a hacer la autoridad? Pues lo va a multiplicar por 12. ¿Qué quiere decir? Que 12 meses, el cual tenemos la obligación de pagar esos dividendos. Ejemplo, que lo sacamos mes con mes. Posteriormente, recuerden que la autoridad tiene la facultad de revisarnos 5 años atrás. Entonces, lo vamos a multiplicar el monto de utilidad anual por 5 años. Entonces, nos va a dar una utilidad de 4,800,000 pesos con 60,000. Actualmente necesitamos, de acuerdo a los INPC, precios al consumidor, actualizarlo. Entonces, nosotros ya tenemos la actualización, el cual nos da 1,132,967 pesos. Y posteriormente lo vamos a multiplicar por las actualizaciones y recargos. Recuerden que es muy importante esa parte. Recuerden que cada impuesto que no pagamos en tiempo y forma, se tiene que aplicar una actualización y un recargo. Entonces lo multiplicamos y nos va a dar 5,232,000. Entonces el impuesto a la multa, o conocido como crédito fiscal, va a ser de 11,165,957. Entonces es muy importante que tú consideres esta parte del pago de dividendos y hacerlo de manera correcta y enterrarlo de manera correcta y llevar el registro contable de acuerdo a las normas de información financiera. Si no, vas a tener problemas con la autoridad, como vimos en este supuesto de un crédito fiscal. Y ojo, si no tienes enterado de este crédito fiscal, puede estar un crédito firme a tu cargo. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad te va a congelar tus cuentas, tus sellos digitales y ya no vas a poder hacer ninguna operación. Y te puede embargar por el valor de 3 veces el monto de la deuda. Recuerda que eso es muy importante, hacer el cálculo correcto, ya que si no, a un futuro vas a tener problemas. Como conclusión, recuerda que es muy importante hacer el pago de los dividendos ejercicio con ejercicio, ya que si eres socio o inversionista, tienes que hacer el correcto cálculo con base a tus estados financieros. Recuerda que es muy importante hacer el cálculo correcto, o si no, estás expuesto a una multa, de acuerdo al artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Recuerda que es muy importante esta parte de los dividendos. Si tienes alguna duda, deja tu comentario y nosotros nos comunicaremos contigo, porque recuerda que somos ISA Services, tu amigo en los negocios.